A menudo miramos al pasado para entendernos. Esta noche, dirigimos nuestra atención al año 1849 y a la solemne historia del Dr. George Parkman. Es un caso que nos recuerda que detrás de los registros históricos hay personas reales, cuyas vidas fueron cambiadas irrevocablemente por los eventos que ocurrieron. Esta es su historia, lo mejor que se puede contar. En el otoño de 1849, Boston, Massachusetts, era una ciudad de contrastes marcados, un centro de progreso intelectual y fervor abolicionista, pero gobernada por una estructura social rígida, casi impenetrable. En la cúspide de esta sociedad estaban los Boston Brahmins, una clase de familias ricas, educadas y poderosas. Entre los más prominentes de estos estaba el Dr. George Parkman, una figura muy conocida en toda la ciudad. Parkman era médico de formación, pero terrateniente y prestamista de oficio. Fue un benefactor significativo para la Universidad de Harvard, y su riqueza e influencia estaban tejidas en el propio tejido de la ciudad. En esta misma esfera de la academia, aunque en una posición financiera diferente, estaba el Dr. John White Webster. Graduado de Harvard, Webster ocupaba el estimado puesto de profesor Irving de Química y Mineralogía en el Harvard Medical College. Era un lectorante respetado y un hombre que disfrutaba de las comodidades de un alto estatus social, aunque sus medios para sostenerlo eran precarios. La conexión entre estos dos hombres de Harvard no era de amistad universitaria, sino de finanzas. El profesor Webster, en un esfuerzo por mantener un estilo de vida que se ajustara a su posición, había caído en una deuda significativa. Unos años antes, en 1842, había recurrido al Dr. Parkman para un préstamo sustancial, asegurándolo con una hipoteca sobre sus propiedades personales, incluida una valiosa colección de minerales. Para 1849, la deuda, con intereses, había crecido a una suma considerable. El Dr. Parkman, a pesar de su filantropía, era conocido por ser un acreedor exigente e implacable. No era un hombre que perdonara una deuda, independientemente del estatus social del prestatario. En las semanas previas a noviembre de 1849, Parkman había aumentado su presión sobre Webster, exigiendo el pago. Esta tensión financiera era una grave amenaza para el profesor Webster. Que su insolvencia financiera fuera expuesta significaría la ruina social. Un destino que, en la rígida sociedad del Boston del siglo XIX, muchos consideraban peor que la muerte misma. El profesor estaba atrapado entre las demandas de su acreedor y la fragilidad de su reputación. El viernes 23 de noviembre de 1849, un día de otoño frío pero despejado, el Dr. George Parkman salió de su casa en Walnut Street con un propósito específico. Tenía una cita para reunirse con el profesor Webster en el Harvard Medical College en North Grove Street. Testigos vieron al alto, delgado e instantáneamente reconocible Dr. Parkman caminando con propósito hacia el colegio esa tarde. Se le vio entrando al edificio poco antes de las 2 en punto. Y luego, desapareció. Cuando el Dr. Parkman no regresó a casa para la cena, su familia se preocupó. Este era un hombre de hábitos precisos, y tal desviación era inaudita. Por la noche, una preocupación silenciosa se había convertido en una búsqueda frenética. La familia notificó a la policía y pronto la ciudad de Boston fue alertada sobre la desaparición de uno de sus ciudadanos más famosos. Se imprimieron folletos, se ofrecieron recompensas y se dragaron los canales de la ciudad. Pero día tras día pasaba sin rastro del Dr. George Parkman. Era como si simplemente hubiera dejado de existir después de entrar por las puertas del colegio médico. A medida que la búsqueda en toda la ciudad se intensificaba, las sospechas comenzaron a formarse dentro de los muros del propio colegio. El conserje del edificio, un hombre llamado Ephraim Littlefield, tenía un punto de vista único. Trabajaba y vivía con su familia en el sótano del colegio, directamente debajo de los laboratorios del profesor Webster. Littlefield observó el comportamiento de su superior en los días posteriores a la desaparición de Parkman
y lo encontró profundamente inquietante. Notó que el profesor había cerrado con llave las puertas de su laboratorio, una práctica muy inusual. Sintió un calor intenso y radiante del horno de laboratorio que Webster mantenía encendido a todas horas. El profesor, normalmente bastante distante, también había hecho preguntas extrañas, preguntándole a Littlefield si había visto al Dr. Parkman. Aumentando la sospecha de Littlefield estaba la gran recompensa ofrecida por la familia Parkman por cualquier información que condujera al paradero del médico. Motivado por una mezcla de preocupación genuina y la perspectiva de una ganancia financiera, Littlefield comenzó a observar al profesor Webster con un ojo cada vez más crítico, convencido de que las respuestas al misterio yacían en algún lugar dentro del laboratorio sellado del profesor. Convencido de que el profesor Webster escondía un terrible secreto, Ephraim Littlefield resolvió descubrirlo él mismo. Su atención se dirigió a un pequeño excusado privado, o inodoro, ubicado en una bóveda directamente adjunta al laboratorio de Webster. La bóveda compartía una gruesa pared de ladrillos con la bodega general a la que Littlefield tenía acceso. Armado con un martillo, un cincel y una palanca, el conserje comenzó una tarea clandestina y ardua. Durante 2 días, en horas en las que sabía que el profesor estaría ausente, astilló el mortero y el ladrillo, abriéndose camino a través de la pared de 5 pies y medio de grosor. Finalmente, en la noche del jueves 30 de noviembre, su palanca se abrió paso en la oscuridad de la bóveda. Sosteniendo su linterna en la abertura, se encontró con una visión horrible. Allí, yaciendo en la suciedad debajo del excusado, había una pelvis humana y 2 partes de pierna desmembradas. Horrorizado pero reivindicado, Littlefield corrió inmediatamente a la casa de otro profesor de Harvard, quien a su vez llamó a las autoridades. El misterio de la desaparición del Dr. Parkman estaba a punto de tomar su giro más oscuro. La llegada de las autoridades transformó el Harvard Medical College de un lugar de curación y ciencia a una escena del crimen. Una búsqueda formal y sistemática de la suite de laboratorio del profesor Webster comenzó de inmediato. Los descubrimientos que siguieron confirmaron los peores temores de todos. Escondido dentro de un cofre de té y cubierto con corteza curtida, los investigadores encontraron un torso humano, junto con un muslo izquierdo. La búsqueda luego se dirigió al horno de ensayo del laboratorio, el mismo que Littlefield había notado que ardía con una intensidad inusual. Revolviendo entre las cenizas y la escoria, descubrieron cientos de pequeños fragmentos de hueso humano, un juego de dientes minerales fusionados con oro derretido y un bloque de cobre. La evidencia fue abrumadora. Esa misma noche los oficiales fueron enviados a la casa del profesor Webster en Cambridge. Lo encontraron organizando una pequeña fiesta. Cuando le informaron que estaba arrestado bajo sospecha de asesinar al Dr. Parkman, se derrumbó en estado de shock, protestando vehementemente por su inocencia. Pero la sombría evidencia descubierta en su laboratorio contaba una historia muy diferente. El respetado profesor fue puesto bajo custodia, y la ciudad de Boston se quedó lidiando con un crimen que estaba casi más allá de la comprensión. El principal desafío para la fiscalía era probar, más allá de toda duda, que los restos desmembrados encontrados en el laboratorio eran los del Dr. George Parkman. El cuerpo había sido sistemáticamente mutilado y quemado, lo que hacía imposible la identificación visual. Fue aquí donde el caso abriría nuevos caminos, basándose en el floreciente campo de la ciencia forense. Anatomistas y médicos fueron llamados a examinar los restos. Pudieron determinar la altura y la edad aproximada del fallecido, que eran consistentes con el Dr. Parkman. Sin embargo, la pieza más concluyente de evidencia provino del horno de ensayo. El juego de dientes postizos, recuperado de la escoria, fue presentado al Dr. Nathan Cooley Keep, un dentista pionero de Boston. El Dr. Keep había, solo unos años antes, elaborado un juego de dentaduras altamente único para el Dr. Parkman, un proceso que implicaba hacer un molde de yeso de su mandíbula distintiva.
Cuando el Dr. Keep comparó los dientes del horno con el molde de yeso original que aún conservaba en su poder, fue una coincidencia perfecta. En un tribunal de justicia, esta identificación fue irrefutable. Fue el vínculo científico que ató el crimen directamente a la víctima. El juicio del profesor John White Webster comenzó el 19 de marzo de 1850. Fue el espectáculo legal de la época, atrayendo a multitudes masivas e intensa cobertura periodística de todo el país e incluso de Europa. La fiscalía, liderada por el fiscal general de Massachusetts, John Clifford, construyó metódicamente su caso sobre una poderosa base de evidencia circunstancial. Presentaron el claro motivo financiero, detallando la deuda que Webster debía y la presión que Parkman estaba aplicando. Llamaron a testigos que situaron a Parkman en el colegio el día que desapareció. Ephraim Littlefield proporcionó su testimonio condenatorio sobre las acciones sospechosas del profesor. Finalmente, la fiscalía presentó la evidencia científica incontrovertible, el análisis anatómico y, lo más crucial, la identificación dental por el Dr. Keep. El equipo de defensa de Webster estaba en una desventaja significativa. Intentaron retratar a su cliente como un hombre de familia de modales suaves, incapaz de un acto tan brutal. Atacaron la credibilidad del conserje, Ephraim Littlefield, pintándolo como un codicioso cazador de recompensas. Argumentaron que la cadena de evidencia era débil y que la identidad de los restos no podía establecerse con certeza absoluta. Pero contra el peso de la evidencia forense, sus argumentos lucharon por ganar tracción. Después de 11 días de testimonio, el caso fue al jurado. Deliberaron por menos de 3 horas. Cuando regresaron, el capataz entregó el veredicto. Culpable de asesinato. El profesor Webster, al escuchar la palabra, se desplomó en su silla, su rostro una máscara de desesperación. Posteriormente fue sentenciado a ser ejecutado en la horca. Durante semanas después del veredicto, Webster mantuvo su inocencia. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de su ejecución, su resolución se desmoronó. Convocó a un clérigo y dio una confesión completa y detallada, que luego fue publicada. En ella, describió los eventos del 23 de noviembre. Afirmó que el Dr. Parkman se había vuelto agresivo e insultante durante su discusión sobre la deuda. En un ataque de ira, Webster dijo que agarró un pesado trozo de leña y golpeó a Parkman en la cabeza con un solo golpe fatal. Entró en pánico, arrastró el cuerpo a su laboratorio privado. Luego, durante los 2 días siguientes, impulsado por un miedo desesperado a ser descubierto, el profesor de química usó su conocimiento científico para realizar la espantosa tarea de desmembrar el cuerpo e intentar destruirlo en su horno y excusado. El 30 de agosto de 1850, John White Webster fue ejecutado en el patio de la cárcel de Leverett Street. Su confesión había respondido a las preguntas del público sobre lo que había sucedido, pero el crimen dejó una cicatriz indeleble en la ciudad de Boston y en la estimada reputación de la Universidad de Harvard. El caso fue un momento decisivo en la historia de la jurisprudencia estadounidense. Se convirtió en uno de los primeros y más famosos juicios en depender en gran medida de la evidencia forense y científica, particularmente en el campo de la odontología forense. La identificación positiva realizada a través de los registros dentales del Dr. Parkman estableció un precedente legal que aún se referencia hoy en día. La historia de 2 hombres prominentes, uno una víctima de la violencia y el otro un perpetrador, sirvió como un recordatorio aleccionador de que la riqueza y la educación no eran barreras para los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Gracias por pasar este tiempo con nosotros. Reflexionar sobre estos eventos pasados es una forma de recordar a los individuos involucrados y el impacto que sus historias tuvieron en sus comunidades. Si tienen alguna reflexión sobre el caso de hoy, los invitamos a compartirla respetuosamente en los comentarios a continuación.
Esperamos que se unan a nosotros de nuevo para nuestro próximo caso de crimen verdadero.